Ya estamos de vuelta entonces aquí en Más Positivo para continuar conversando sobre los temas que usted necesita. En esta oportunidad les cuento que nuestros amigos de lo que es Servicio de Salud, también o el Departamento Comunal de Salud de San Javier nos están acompañando y les cuento que el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades bucales porque representan un grave problema de salud en muchos países, afectan negativamente a las personas a lo largo de su vida, provocan dolor e incomodidad, aislamiento social y, ojo, pérdida de la autoestima. A menudo están relacionadas con otros problemas más graves incluso. Sin embargo, la mayoría de las afecciones bucales son prevenibles y pueden tratarse sus etapas iniciales. ¿Cuáles son estas prestaciones que tienen disponible entonces en la comuna de San Javier? Lo vamos a comentar aquí en Más Positivo, considerando que estamos a puertas de lo que es el Día de la Salud Bucal, que es el día 20 de marzo. Y para eso estoy en este caso con Jaime Naranjo, quien es encargado del programa dental. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido, mucho gusto. Muchas gracias. Sí, bien. Contento de realizar esta actividad de promoción de la salud en general de una manera más cercana para las personas. Y bien, nos encontramos bien acá aportando. Eso, muy importante también, considerando también que, como decíamos, es importante también acceder, es importante que la gente pueda acceder a estas prestaciones. Hablemos de la relevancia también en este caso, por ejemplo, de preocuparse a temprana edad de lo que es la salud bucal. Claro, bueno, el programa dental incluye muchas padres se sorprenden porque la etapa de ingreso al programa dental es a los 6 meses de edad. Si usted se fija, a esa edad el niño todavía no presenta dientes o es muy común que no presenten estructuras todavía dentarias en boca. Sin embargo, ¿cuál es la pesquisa inicial? La anquiloglosia, que es la capacidad del bebé de mover la lengua de manera correcta en el sistema estomatognático, en donde de repente se ve afectada la deglución. Por eso la incorporación a los programas dentales a los 6 meses, de manera bien prematura. Y no es para nada despreciable, aunque el papá diga, pero no tiene dientes, es que no solamente en la boca tenemos dientes. Y todo es meritorio de cuidado. Perfecto. Bueno, ahí hablamos de los 6 meses, pero ¿qué público puede atenderse en el CESFAM específicamente? La verdad que las canastas de prestaciones con la que contamos en el CESFAM abarca de todas las edades, distribuido en un horario específico, eso sí. Perfecto. Desde las 8 hasta las 5 de la tarde tenemos las prestaciones para los pacientes menores de 20 años y pacientes embarazadas, ¿ya? Desde las 17 horas hasta las 20 horas y los días sábados contamos con la extensión horaria, en donde se brinda tratamiento odontológico integral a pacientes de 20 años y más, a través de los distintos componentes del convenio de salud bucal. Perfecto, y esto también ha permitido, me imagino, organizar también lo que es la demanda del CESFAM, que me imagino que es alta, por eso también se hizo esa extensión y se subdividió de esa forma también los grupos de atención. Claro, tenemos horario continuado, en verdad, la demanda local es alta, ¿eh? Se marcó un antes y un después, posterior a la pandemia, en donde se elevaron mucho la cantidad de caries presentes por pacientes. Nosotros hasta antes de la pandemia hemos logrado mantener a nivel comunal bajo, relativamente bajo, y ahora ya se volvió a disparar. También un poco por la migración que hemos tenido, en donde nos hemos quedado un poquito acotados en el recinto, pero hemos ampliado las prestaciones de lunes a sábado con horario extendido y también apelando a la inclusión de mayor volumen de pacientes. Ahora están todos los pacientes incluidos en distintos tratamientos, ya sea desde las prestaciones que tenemos como morbilidad dental a las prestaciones de tipo integral, en donde se brinda una atención completa con rehabilitación incluso por especialistas de endodoncia o de prótesis. Eso, mire, justo iba a llegar a esa pregunta. ¿Qué prestaciones entonces se realizan también dentro del Departamento de Salud o CESFAM aquí de San Javier para que la gente también sepa a qué puede acceder o en qué casos acudir también? Claro, tenemos los componentes que involucran a los menores de 20 años, donde está la canasta para los niños preferenciales de 6 años. También tenemos la prestación de servicio de urgencia en las mañanas. Además de los convenios PRAPS, en donde vienen involucrados ahí las prestaciones principalmente para los adultos, ¿ya? También tenemos unas prestaciones dentales que van a pacientes postrados y la verdad que la canasta es bien amplia y quedan casi todos cubiertos. Si bien es cierto, en la cantidad el volumen que podemos atender de pacientes está un poco limitado al recinto, que ya se nos queda un poquito corto para la cantidad de población que tenemos, la verdad que la transversalidad del programa dental es para todas las personas, desde eso. Eso estamos hablando, claro, de los 6 meses en adelante
la gente ya puede acceder. Claro, la gente piensa que si no existen como dientes como tal no es necesario, pero como decía también, claro, se compone de bastante, la salud bucal se compone de más cosas, como decía, encías, lengua, etcétera, todo eso lo compone, entonces también es muy relevante que la gente vaya a los controles. Bueno, generalmente se acuden a los controles, a sus consultas, etcétera, pero ¿en qué momento también se tiene que acudir en caso de una urgencia dental en este caso? Claro, bueno, la urgencia, nosotros la prestación de lo que cubre la atención primaria son las pulpitis, que es cuando presentamos ese dolor agudo en el diente, de poca evolución, ¿no? Por ejemplo, no, este diente me duele hace un año, eso ya sale un poco del margen de lo que es urgencia, pero un dolor espontáneo, agudo, o si no un aumento de volumen, por ejemplo, que tengamos en el rostro, que la etiología sea dental, o que sospechemos que es dental, ya es meritorio para urgencia, o si no un paciente que tuvo una extracción en poco tiempo y empezó con un dolor posterior intenso después de la extracción, también eso se considera urgencia. Y lo otro, golpe, el traumatismo en sector anterior que involucre la lesión de alguna estructura bucodentaria, también es meritorio de urgencia dental. Perfecto, entonces en esos casos se puede acudir también a lo que es esta urgencia dental. Bueno, ya estábamos hablando un poco de la extensión horaria también, pero ir especificando también cuáles son los programas dentales también en esta extensión horaria. Bueno, hablamos en el fondo de rango etario que se entiende también en ese sentido. Sí, las prestaciones son básicamente para pacientes mayores de 20 años y los servicios que se ofrecen son consulta de morbilidad, que eso involucra 5 prestaciones dentales por paciente, además de los componentes integrales que son para mujeres y para hombres de más de 20 años y eso involucra la rehabilitación incluso con prótesis de ser necesario, ¿ya? Las prótesis son removibles. Todavía no llegamos a la sofisticación de las prótesis fijas o de los implantes, pero finalmente la prótesis removible nos sigue brindando a la fecha actual una muy buena solución tanto para estética como para funcionalidad. Y ahí eso queda cubierto en el programa integral también. Ah, eso, y también, ¿y cómo se puede acceder? Bueno, a través de la interconsulta también, ya siendo usuarios del CESFAM ya pueden acceder a todo eso, ¿se tiene que pagar un monto mínimo? ¿Cómo funciona un poco eso para que la gente también lo sepa? No, son programas gratuitos, pero sí como requisito, nosotros trabajamos con el mecanismo de CICEP, entonces se busca que el paciente tenga sus exámenes de medicina preventiva al día. Ah, ¿ya? perfecto. Va todo de la mano, la verdad que la boca es un componente dentro del cuerpo, y tanto la salud bucal involucra también la salud integral del ser humano. Entonces, desde esa perspectiva nosotros trabajamos con que el paciente tenga sus exámenes al día, el EMPA, el PAP en el caso de las mujeres, y además obviamente que esté inscrito en la comuna. Eso es la única... Como los requisitos. El requisito, justamente. Perfecto, entonces claro, como decía, la interconsulta, su EMPA o exámenes de medicina preventiva, en el caso de la mujer el PAP, ahí para ir recapitulando lo que nos comentaba también aquí el experto, y de esa forma, como decía también, en el fondo se va a poder acceder. Ahora vamos a otro ítem que también es súper importante porque está la gente que acude al CESFAM por sus prestaciones, pero también hay atención dental en usuarios de cuidados que son domicopiarios o en este caso postrados también. ¿Cómo funciona también? ¿En qué consiste esa atención? Claro, la atención de pacientes, en atención domiciliaria en pacientes postrados, involucra que nosotros llevamos todo el equipo dental a la zona donde está el paciente postrado. También beneficia este programa a los cuidadores de postrado, que muchas veces los cuidadores tampoco alcanzan a acceder porque un paciente postrado tiende a ser altamente demandante. Entonces, acudimos con el equipo, tenemos un compresor móvil, todo para realizar las prestaciones que se realizan en el mismo CESFAM, pero a nivel domiciliario. Y se hace prestaciones como extracciones dentales, obturaciones, consulta también por algún paciente que presenta algún tipo de sintomatología que no logra explicar bien y es de etiología dental, también vamos a revisar. La verdad que es bastante variada la cantidad de prestaciones y lo que busca acá no es la integralidad, eso sí. Lo que busca en el paciente postrado es que el paciente adquiera confort, que no tenga molestias bucodentales, ¿ya? Llegar a la integralidad en los pacientes postrados con la atención domiciliaria es un poco más complejo. Por lo tanto, lo que se busca es que el paciente no presente molestia. Perfecto, claro, calmarle alguna dolencia, hacerle sus chequeos, claro. Y como decía, es bien completo esto, porque no solamente trabaja en el CESFAM, sino que también se despliega. ¿Y esto es tanto en la zona urbana como rural? Urbano y rural, sí. Abarcan todos los puntos. Toda la dependencia de San Javier.
Mire, qué importante también eso para que la gente también sepa el esfuerzo que se hace también por parte de los funcionarios, quienes, como decía, tratan de llevar esta atención domiciliaria. Y ojo, donde también se consideran a los cuidadores, que como decía, claro, generalmente están muy limitados a salir o no tienen el tiempo suficiente para salir, entonces también es muy bueno que sepan que pueden contar también con esta prestación. Ahora quiero que nos vayamos a los más chiquititos, hablamos de 6 meses en este caso, bueno, que son los primeros, pero que son un poquito más grandes. Ahora, ¿qué prestaciones hacen en odontopediatría también, que es súper importante? Bueno, nosotros como comuna tenemos el tremendo plus de contar con una de las unidades odontopediátricas más sofisticadas de la región. O sea, eso nos debe mantener orgullosos. Las prestaciones que hacen son tratamientos pulpares, tratamiento de caries, también el tratamiento de la anquiloglosia, que es cuando el paciente tiene el frenillo lingual cortito, y para eso tenemos un equipo muy sofisticado que es láser, que la verdad que es de última tecnología, y lo tenemos acá en la comuna. ¿Cuentan con eso? Contamos con eso como prestación dentro de la que es las prestaciones de especialidad que tenemos, ¿ya? Y el departamento de odontopediatría está con un muy alto estándar para ofrecer tratamientos de muy alta calidad también. Para los más chiquititos para los más también. Pequeñitos. Bueno, y los adultos igual en el caso de las prestaciones para ellos también en ese sentido. Pero aquí ya, que es lo último que voy teniendo como en pauta, que tiene que ver con también la atención dental especial para diabéticos. Sabemos que también es un punto súper importante y que la gente piensa que no, pero también me imagino tienen alguna atención especial. ¿En qué consiste esto? Bueno, se ha ido demostrando con el tiempo de que como la boca no está exenta del resto del cuerpo, las patologías bucodentarias exacerban a la diabetes, ¿ya? Y asimismo la diabetes exacerba también las patologías bucodentarias. Por lo tanto, el programa integral del paciente diabético busca llegar en una situación bucal sana al paciente para que el tratamiento sea más responsivo. Entonces, los pacientes diabéticos tienen acceso a tratamiento odontológico integral también dentro de las canastas de prestaciones dentales, justamente para que la diabetes no exacerbe las patologías bucodentales y para que las patologías bucodentales no exacerben tampoco la diabetes, ¿ya? Básicamente eso. Pero es un tratamiento de tipo integral para los pacientes diabéticos. Perfecto. Pero claro, me imagino que con un poco más de cuidado, diferenciador también un poco en ese sentido. Claro, es que son pacientes en donde la severidad de las patologías bucodentarias tiende a ser un poco más agresiva. Claro, a eso Entonces iba. hay que ponerle mucho más cuidado en el tratamiento, ¿ya? Si es por eso, no es lo mismo que se descuide un paciente no diabético a nivel bucodentario o un paciente diabético. La progresión de la enfermedad es mucho más rápida. Y por eso también va de la mano el EMPA también, este examen, porque se supone que ahí también se mide, bueno, y obviamente tiene que tener todos sus controles al día, porque se van también haciendo derivaciones también, me imagino, de cuando se hace la prestación de medicina general, ahí se pueden ir haciendo derivaciones o se van solicitando otras horas y claro, ustedes teniendo esos antecedentes pueden proceder también de mejor manera, porque si tú, por ejemplo, ya tienes certeza de que estás con un paciente diabético, vas a saber cómo proceder respecto a alguien que no tiene ninguna patología de base, por ejemplo. Claro, o la hipertensión también. Por ejemplo, se hace un procedimiento de extracción dental, ¿ya?, en donde se va a aplicar un anestésico que tiene un vasoconstrictor y ese vasoconstrictor podría exacerbar o provocar una crisis hipertensiva en un paciente que tenga desconocimiento de su condición de hipertenso. Por lo tanto, el EMPA es fundamental, en realidad para cualquier prestación que se haga a nivel de salud es súper importante conocer cuál es nuestra condición. Lo que mide el EMPA es ver cuál es la condición general del paciente en términos más globales, ¿ya? Disculpa, y perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, ¿qué consecuencias podría acarrear esto de este desconocimiento por parte del paciente de estas patologías? Porque, seamos honestos, somos muy malos a veces para ir al médico, somos malos para chequearnos, somos malos para los controles. ¿Qué podría generar este desconocimiento también como consecuencia en estos pacientes? Claro, por ejemplo, un paciente que desconozca que es hipertenso, de partida, si el paciente es hipertenso va a recibir la atención igual, solo que nosotros tenemos mecanismos especiales para abordar de manera quirúrgica, porque las prestaciones dentales en un gran porcentaje son quirúrgicas. La extracción es un procedimiento quirúrgico, en donde se va a aplicar sutura, se va a aplicar un anestésico local, se va a generar una incisión, se va a generar una extracción de una pieza, por ejemplo, y eso va con anestesia. La anestesia para los pacientes no hipertensos tienen un vasoconstrictor que es adrenalina, básicamente epinefrina. ¿Ya? En un paciente hipertenso que no lo conozca, eso podría generar exaltación, palpitaciones o si no, incluso aumentar la presión arterial. Y cuando el paciente es hipertenso tenemos otro tipo de anestésico que es especial para pacientes hipertensos, donde no incluye epinefrina.
Entonces, eso es más de dominio técnico, pero la verdad que no es menor el conocimiento de la salud del paciente para empezar a realizar los procedimientos dentales. Claro, pero a pesar de que sea más de dominio técnico, igual es fácil de entender en ese sentido y la relevancia que tiene también que ustedes como profesionales manejen todos los antecedentes y, ojo, que imagínense, o sea, también darnos cuenta de que todo va conectado finalmente. La diabetes, la hipertensión, igual son precedentes para que ustedes puedan tomar decisiones al momento de proceder también en este sentido. Ahora podemos hablar un poco lo que es a nivel local también, por ejemplo, cómo está la demanda aquí en San Javier también, cómo se comporta la población respecto a lo que son sus atenciones odontológicas en este sentido. Sí, en general hay harta adherencia y compromiso por parte de los pacientes. La verdad que nosotros tenemos muy poquito volumen de inasistencia. La gente valora harto la atención. Finalmente eso se refleja a través de la inasistencia, o sea, tenemos muy poco índice de inasistencia. Eso se agradece como profesional porque quiere decir que la gente lo toma en serio. Nos facilita también realizar tratamientos integrales y claro, de repente estamos un poquito limitados en la cantidad de horas que tenemos, sí, porque como le explicaba anteriormente, ya estaba en la radio, yo vengo trabajando acá 15 años. Hace más o menos unos 10 años atrás, el volumen de población que teníamos en San Javier era distinto al que manejamos ahora. Y de repente el CESFAM sí se nos quedó un poquito acotado para brindar todas las prestaciones que la gente necesita. Si entendemos que es una necesidad, no es un lujo esto, es una necesidad básica de la salud, ¿ya? Y claro, de repente quedamos ahí un poco cortos en la cantidad de prestaciones, pero va porque no ha aumentado harto la población también. Claro, y por eso también, como decía, se han tomado estas medidas de, por ejemplo, estas atenciones domiciliarias para personas también postrados, sus cuidadores, para ir descongestionando un poco. Me imagino que los sectores rurales también se tienen algunos box o la atención es netamente como en la casa matriz, por llamarlo de alguna forma, que es el CESFAM. ¿Cómo se hace en los sectores rurales o se va con alguna clínica móvil? ¿Cómo funciona? Sí, o sea, tenemos una clínica móvil, pero además hemos ampliado nuestras prestaciones a las zonas rurales. Tenemos en el Aromo, por ejemplo, la última inclusión que se generó para la población rural, un box dental que nada tiene que envidiarle a las clínicas particulares de alto estándar, porque es buenísimo, de verdad, la gente del Aromo que se acerque para que conozcan el módulo dental que hay allá, que atendido por un muy buen profesional y de muy buena calidad de toda la prestación que se hace. Ya eso también un poco para cubrir las necesidades que han ido aumentando por el volumen de población. Pues nosotros contamos con atención rural y además tenemos la clínica móvil, que es la clínica de acercamiento para las zonas ya más alejadas y que no cuentan con una posta cerca, por ejemplo. Claro, en este sentido también, por ejemplo, hablemos de los funcionarios. Sabemos que ustedes tienen un equipo multidisciplinario, un equipo que también se divide quizás. ¿Cómo se compone también lo que es esta parte odontológica en el CESFAM? Bueno, la unidad básica del equipo dental siempre es un dentista y un asistente dental, que generalmente es un TENS o un TONS. Son, de verdad que es un equipo que no queda completamente cojo si no funcionan los dos a la par. O sea, se necesita competencia alta por ambos funcionarios, ¿ya? El TONS y el dentista tienen que ser altamente eficientes, sobre todo en esta comunidad en donde necesitamos resolutividad, necesitamos avanzar, ¿ya? Y la unidad básica de funcionamiento es un TENS o un TONS y un dentista. Perfecto, y así funciona también en este sentido. Yo sé que esta pregunta es muy particular porque cada caso es único y especial también, pero por ejemplo, desde que inicia la atención, hablemos desde los 6 meses, ¿cada cuánto se les va dando más o menos hora para las atenciones desde los más chiquititos a medida que vayan creciendo también? Que sería como el estándar, por llamarlo de alguna forma. Claro, es que se aplica una pauta que sirve para medir el nivel de riesgo que tiene el paciente de desarrollar caries, ¿ya? Mire, en términos generales, todos presentamos las mismas bacterias en boca. Eso es transversal. ¿Ya? No, en algunos pacientes va a depender de los factores medioambientales, la dieta y todo, se va a presentar la enfermedad de caries y en otros no. En los pacientes de alto riesgo, quiere decir que tienen una alta probabilidad de desarrollar caries, las atenciones van consignadas por lo menos en un paciente sano pero de riesgo alto, 2 veces al año, por lo menos, ¿ya? Y en un paciente que esté sano y de riesgo bajo, con una atención anual podría ser suficiente. Perfecto. Pero eso también es dinámico, hay que irlo evaluando con cada sesión. Claro, por eso. Yo puedo en este momento estar con riesgo bajo y a la siguiente sesión me vuelven a aplicar la pauta y puede esa pauta arrojar que mi riesgo ya pasó de ser bajo a ser alto y ahí se modifica el esquema de prestaciones, ¿ya?
Claro, eso todo depende del cuidado que nosotros tengamos también, etcétera. Por eso decía también que, claro, es dinámico, es personal también según cada uno, pero siempre, como decía, hay una escala estándar y por eso lo consultaba. Ahora, ¿cuáles son las patologías más comunes también que generalmente se presentan? Bueno, las caries me imagino que es como lo principal también. ¿Qué otras patologías también son las más comunes que se presentan en el sexo? Bueno, lejos la carie, así La número uno. La número uno. Lo que se presenta harto también son el mucoceles, que muchas veces la gente se asusta, que son un quistecito de saliva que aparece por el mismo traumatismo que genera la masticación. Generalmente aparece en el labio inferior o labio superior en la parte interna y son un quiste de saliva que se oblitera a través del microtraumatismo el conducto por donde salía la saliva a la boca. Y la salida, como se ve imposibilidad de salir, queda encapsulada y se forma una pelotita, que muchas veces nos llega también harto de eso dentro de las patologías no cariosas, ¿ya? Y la otra patología que se presenta harto, eso lo nombro como una nota porque para los papás, porque muchas veces llegan asustados, le parece una pelotita en la boca y llegan asustados, y eso la verdad que es bastante común. La otra patología que es bien prevalente es la periodontitis. ¿Ya? La periodontitis en los pacientes diabéticos, la periodontitis es la enfermedad que, si bien no afecta los dientes, afecta el componente de soporte dental, que se llama periodonto. ¿Ya? Por eso se llama periodontitis, la enfermedad. Se inflama el periodonto, que es el soporte, el huesito con el ligamento periodontal que mantienen el diente sujeto en el macizo óseo, y al afectarse, al inflamarse, el diente se puede soltar. Aunque no tenga caries, uno puede terminar perdiendo una pieza dental por la exacerbación de esta enfermedad. Por lo tanto, el monitoreo incluso de un paciente sin caries igual tiene que ser semestral o por lo menos anual, justamente para evitar que esta enfermedad, en el caso de que se presente, progrese. Con una buena mantención, no es peligrosa ni nada, pero si el paciente descuida o es fumador o es diabético y no se hace el monitoreo correspondiente, sí puede avanzar rápidamente y generar un perjuicio no solo en la salud, sino que también en cómo el paciente se percibe, se me fue la palabra. En el autoestima. Claro. Mira, en este sentido, ahora podemos mencionar algunos factores de riesgo porque mucha gente, por ejemplo, asocia lo que es el consumo de azúcar principalmente. Los dulces piensan que eso. Pero tú acabas de mencionar algo, el tabaquismo. ¿Qué factores de riesgo son los principales para generar problemas o enfermedades bucales también? Bueno, el consumo de azúcar lejos, ¿ya? Pero es sí, claro, principal. Con el consumo de azúcar le damos a las bacterias que están presentes en boca el sustrato necesario para que ellas se vuelvan agresivas y empiecen a degradar la matriz dentaria, que es el inicio de la caries, cuando empieza una manchita en el diente, después una cavitación y después ya todo eso se contamina y se empieza a degradar ya de franco el diente. Lo segundo, claro, el tabaquismo, gracias a las políticas públicas, el tabaquismo ha ido un poco en disminución, ¿ya? Ya nos contamos con pacientes que tienen el compromiso de dejar de fumar o que ya simplemente lo dejaron de fumar, o la idea es en etapas tempranas en los jóvenes que el cigarro no exista, o sea, lo más alejado posible. Porque sí, exacerba mucho. El cigarro tiene varios factores, dentro de los cuales genera la astringencia de la boca. La astringencia de la boca es la incapacidad de la boca de generar la saliva necesaria para mantener la boca lubricada. Eso facilita mucho la agresividad de las bacterias que son proteolíticas, que nos afectan no en la estructura dentaria, sino en la estructura de soporte del diente. Perfecto. Entonces el tabaquismo facilita mucho la progresión de las enfermedades periodontales, que son las que nos sueltan el dientecito, las que nos dejan el diente flojo. Perfecto, entonces ahí también para que tenga ojo, sabemos que el consumo de azúcar es el principal, pero también están esos otros factores de riesgo que hay que tener en consideración. No fume, no fume. Bueno, pero ahora, ya hablamos de los factores de riesgo, ahora hablemos de los cuidados, porque las personas a veces piensan que solo con lavado de dientes 2-3 veces al día es suficiente, pero hay más cuidados que uno tiene que tener también en este aspecto para tener una buena higiene o salud bucal también. Sí, lo que pasa, el cepillo de dientes es el mecanismo de mayor acceso y conocimiento, claro. ¿Ya? Pero el cepillo de dientes, nosotros tenemos la zona interproximal en los dientes, que un dientecito adyacente a otro tiene un espacio entre medio por donde el cepillo no hay forma, no está la tecnología para que el cepillo penetre en esa zona. La cerda no logra penetrar en esa hendidura. No. Entonces el uso de seda dental es fundamental. La seda dental cubre tanto la superficie dentaria como la encía, porque limpia la zona donde el cepillo no puede llegar. La seda dental no hay que ocuparla con una vez al día suficiente, ¿ya? Pero sí nos previene de la afección por bacterias que el cepillo no logra remover, ¿ya? Dentro de las cuales están las bacterias periodontopáticas, que
A ver, con la seda dental nosotros no las vamos a eliminar, vamos a desintegrar esta película a la remoción, y la película cuando está no activa, cuando están desintegradas las bacterias, cuando no se ha formado el biofilm, no hay actividad de estas bacterias. Lo que se busca con eso es desintegrar este biofilm, o sea, moverlo de tal forma que las bacterias no se conjuguen ni actúen en conjunto. ¿Ya? Por eso es importante una vez al día por lo menos ocupar la seda dental, y el cepillado básico 3 veces al día. Y por ejemplo el enjuague bucal también, que lo recomiendan mucho. Sí, el enjuague bucal es una muy buena herramienta, pero tiene un pero, que el enjuague bucal nos brinda la frescura bucal instantánea. Entonces muchos pacientes se practican un mal cepillado y se enjuagan con enjuague bucal y les queda el aliento fresco inmediatamente, y piensan que eso fue suficiente. Entonces, un paciente que tenga una buena higiene sí puede ocupar enjuague bucal, pero un paciente que la higiene mecánicamente no sea tan eficiente, el enjuague bucal podría estar camuflando una mala higiene, porque le da la sensación de frescor al paciente, que en verdad está inducida solamente por los componentes aromáticos que tiene el enjuague bucal. ¿Ya? Claro, por ese mentol que genera también el enjuague bucal. Entonces, yo lo veo harto en niños que llegan, no sé, no, me he hecho enjuague bucal siempre, ya, pero le ponen mucho cuidado al enjuague bucal, pero no le ponen tanto cuidado a la higiene mecánica con el cepillo, que es lo fundamental. Perfecto. Y en este caso, por ejemplo, ¿existen algunas estrategias con establecimientos educacionales? Yo me acuerdo en mis años mozos, cuando yo era pequeña, iban a aplicar lo que era el famoso flúor también, por ejemplo. Sí. ¿Existen algunas estrategias o generalmente se trabaja con la clínica odontopediátrica también en este sentido? Claro, hay un componente dentro del programa que se llama Sembrando Sonrisas, que justamente busca la prevención de la caries a través de la fluoración, en donde se va a los recintos educativos, parvularias principalmente. Eso dura hasta los 6 años, en donde se va al recinto educativo a fluorar al niño, ¿ya? Y la gente de repente le tiene un poco de miedo al flúor, la verdad que hay harta propaganda negativa, y el flúor en general nos genera más beneficios que perjuicios. Los perjuicios no hay ninguno que esté categorizado, que esté de manifiesto a través de estudios clínicos, no existe, pero sí el beneficio es real. Y se ha demostrado, por ejemplo, a través de la fluoración del agua, que nosotros en Chile tenemos la fluoración del agua potable, en donde los pacientes que tienen acceso al agua fluorada tienen una prevalencia mucho menor de caries que los pacientes de zonas rurales en donde este acceso no es tal, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, ahí se manifiesta la utilidad del flúor, que si bien es un halógeno que funciona de manera sumamente segura en las prestaciones dentales y en la parte preventiva. Perfecto. Bueno, te cuento que ya estamos llegando al final. Te pregunté muchas más cosas de lo que tenía por pauta, pero creo que es necesario también que la gente sepa las prestaciones, sepa los beneficios, los cuidados y los factores de riesgo. Ahora me gustaría que antes de despedirnos le entregaras un mensaje a la comunidad sanjaverina también, a quienes sobre todo se atienden o a quienes todavía no deciden comenzar su atención odontológica. Bueno, nos pasa mucho. Yo lo veo con pacientes adultos. Y que el miedo no le tengan miedo al dentista, en verdad. Ese yo creo que es el principal mensaje, porque muchos pacientes van con la consecuencia final de haberle tenido miedo al dentista, que es cuando ya hay muy poco que hacer al respecto. La verdad que la tecnología actual, la anestesia, todo es para una atención de un muy alto nivel y donde el paciente la verdad que no percibe dolor. Por eso lo importante es que venzan el miedo de acudir al dentista y acudan con libertad, porque no hay que esperar a que se gatille un proceso irreversible en la boca, la idea es prevenirlo. Eso como indicación general. Ese mismo miedo muchos papás se lo transmiten a los niños. Entonces uno ve, mientras está atendiendo a un pequeño, que el papá está más nervioso que el niño. Sí. Entonces yo como en general les diría, no le tengan miedo al dentista, véanlo como un amigo que les puede ayudar en lo que es la salud bucal. Solo eso. Sí, no, el dentista es el enemigo poderoso de la salud, dice. Pero no, es verdad. Lo que pasa es que a veces la atención es peor, pero si uno se relaja, se entrega, en realidad puede ser incluso hasta terapéutico ir al dentista. Uno con la anestesia lo queda 10 de 10. La primera sesión para los pacientes que están empezando tiende a ser la más problemática, en donde dicen, oh, yo tenía tanto miedo de esto y esto yo me lo imaginaba de otra forma, y se dan cuenta que la situación no era tan hostil como ellos lo tenían en su mente. ¿Ves? Así que eso también, a perder el miedo y por supuesto nunca es tarde, ojalá ir desde la primera infancia, ojalá desde bebé, para tener una salud bucal, entonces 10 puntos. Bueno, Jaime, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, un placer. Las puertas de Canal 30 abiertas para ti y para el equipo también, así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, fue muy entretenido la verdad la conversación. Qué bueno. Sí, fue como una conversación en el living de la casa.
Lo Eso. sentí, sí, bien amigable. Perfecto, eso era lo importante, que te sintieras como en casa, así que yo con eso me doy pagada también. Así que muchas gracias por venir, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Perfecto, y ahora sí, siendo las 11:30, vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos en breve aquí en Más Positivo.